Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Roque, bienvenido. Gracias, Gonzalo. Bienvenido, amigos que nos siguen semana a semana, como siempre, por la señal de Somos Salta, Gonzalo. Y hoy tenemos un programa especial, así que le pedimos que se quede. ¿Por qué? ¿Qué tenemos? ¿Qué invitados tenemos hoy? Bueno, tenemos tres bloques muy importantes que tienen que ver con nuestros bloques cotidianos, que todos los viernes les ofrecemos a ustedes, pero en especial, por ejemplo, nos va a visitar el doctor Pablo Bravo Herrera, que nos va a contar de sus viajes en motocicleta. Es un abogado, pero como nosotros nos gusta decir, el lado B de la abogacía. Estoy viendo algunas fotos realmente impresionantes, ¿no? Sí, Los sí. viajes. Así que bueno, vamos a hablar relatos de motocicleta, podemos decir. Sí, Diarios de motocicleta. Sí. ¿Qué más tenemos? Va a venir el doctor García Castiela y la señora Cintia Fernández para hablar de un caso todavía impune en Salta, ¿no? Así es, pasaron más de 7 años y por eso vamos a entrevistar, vamos a estar acá con la presencia directa, el testimonio de la familia de la víctima y también de su letrado patrocinador. Para hablar del caso Cintia Fernández. Y También tenemos consulte con su abogado. Así es, Gonzalo, como siempre, ofrecemos el consultorio de los abogados. Sí. Si usted tiene alguna duda, alguna consulta, en este caso a la doctora Falconier, para hablar del proceso ejecutivo. Así es, proceso ejecutivo, qué temita, ¿no? Así es, Gonzalo, cuando uno tiene algún cheque, un pagaré, tiene que ejecutar Por algún ejemplo. documento, es uno de los ejemplos, un contrato de locación, ¿por qué no también? ¿Qué condiciones tiene que tener el título? título? ¿Cuáles son las defensas que uno puede oponer ante ese planteo? Ante esa Y es acción muy policial? importante porque generalmente hablamos de que la justicia es lenta, pero hay Sí. algunos casos, por ejemplo el proceso ejecutivo, que dentro de todo es rápido. Vamos a ver si es así. Vamos a ver si es encontrar a la verdad. doctora Falconier. 23 de abril, Día Mundial del Libro. ¿Cuál es tu libro favorito, Roque? Ah, mira vos, Sí. sí, bueno, mi libro favorito es uno de Borges, Ajá. Los Conjurados, el último que escribió Sí. en el año 1984, que siempre tengo ahí en el escritorio de mi oficina. Ah, mira vos. Cuando me quedo sin inspiración, me ayuda a inspirarme. Está bien, yo pensé ¿El que tuyo? iba a decir La lucha por el derecho de Fonguier. También lo ¿Está tengo, bien? sí, la lucha por el derecho, muy Es importante. un jarabe tónico ese libro, Sí, ¿no? espectacular. ¿Y el tuyo cuál El es? Quijote de la Mancha. ¿Eh? Es un libro al que siempre hay que volver, me parece. Mira vos. Bueno, de difícil lectura, ¿no? Uno se acostumbra, a la musicalidad, del Ajá. lenguaje castellano antiguo y demás, y la verdad que es música, ¿no? Bueno, así que bueno, también invitación para la lectura de este fin de semana y también Sí. próximo estamos del Día del Trabajador, Sí. ya se nos viene encima, queremos también mandar saludos a todos los trabajadores, como siempre, Este que le ponen el martes, pecho al país, 1 de ¿no? mayo. Para salir y sacar adelante, para trabajar, innovar, invertir de nuevo en nuestro país, todo ellos que dejan su esfuerzo día a día para tener una mejor sociedad. Así es. Bueno, nosotros vamos al programa entonces. Vamos al programa, pero como antes también decimos siempre de este programa, si usted tiene alguna duda, alguna consulta, si tiene algún contrato que ver o algún cheque justamente o algún pagaré, ¿qué es lo que tiene que hacer Gonzalo? Consulte con su abogado. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Seguimos, Roque, momento de consulta jurídica con un abogado en este caso. Así es, con la doctora María Falconier vamos a hablar de proceso ejecutivo. Exactamente, ella es docente, especialista en esta materia. Y la verdad que muchas cosas, esta sección nos sirve para aprender, ¿no? Para refrescar cosas y para aprender. Vamos a ver si nos recibe la doctora. Vamos. Adelante. ¿Qué tal, doctora? Hola, ¿Cómo ¿qué está? tal? Muchas Buenas gracias. noches. Gracias por Gracias a recibirnos. ustedes. Muchas gracias, doctor, por Un recibirnos. gusto. Bueno, por su Asiento. tiempo, la verdad que vamos a hablar de procesos ejecutivos, Roque, con la doctora María Falconier. Así es, Gonzalo. Un tema bueno que tiene mucha implicancia, que seguramente mucha gente nos está viendo en este momento, quiere saber de qué se trata. Muchos tuvieron también casos vinculados al proceso ejecutivo, pero antes le presentemos a nuestra teleaudiencia quién es la doctora María Falconier.
Sitting on the top of the roof, the bridge is all mine. Steam engines roll by, the bridges fall down, and so do my dreams. Oh, you hear me calling your name. The bridge is Bueno, doctor, la primera pregunta. Recibe el cliente un mandamiento de intimación de pago, llega asustado ya con pocos plazos. ¿Qué tiene que hacer el abogado? ¿Qué tiene que hacer el Bien. intimado? Perfecto. Lo primero, como bien dijiste, el plazo es muy corto, son 5 días, Sí. salvo que viva en una localidad del interior, en cuyo caso seguramente tiene ampliado el plazo en razón de la distancia. En la práctica, los que viven en Cerrillos, Rosario Lerma, no les están ampliando los juzgados los plazos, así que generalmente son 5 días. Sí. O sea, literalmente salga corriendo a ver a su Exactamente, abogado. Claro, es un porque plazo perentorio. Mientras más por lo plazo cual- tenga el abogado, mejor va a plantear la defensa. Exactamente, Sí, sí, sí. un plazo perentorio, con lo cual el abogado no puede pedir prórroga, como sí pasa en otro tipo de Claro, juicios, sí, ¿sí? porque- En otro tipo de deudas. Expliquemos cuál es el sentido del proceso ejecutivo, ¿no? Porque para gente por Sí. ejemplo, que no es abogada, Bien. sepa un la proceso- particularidad de este Claro, es un proceso expedito, rápido, ¿sí? Donde el objeto del juicio es cobrar deudas líquidas o fácilmente liquidables. Va a favorecer al tráfico comercial, es decir, aquel comerciante o aquella persona común, por ejemplo, que tiene una deuda en alquileres, que le han entregado un cheque y el banco lo rebotó, Claro. no lo pagó por falta de fondos, o bien alguien que contrajo una deuda y le han garantizado el pago firmando un pagaré. ¿Sí? Es decir, con títulos que tienen una determinada características que son literales, es decir, que se bastan por sí mismos y hay una presunción de autenticidad. Por eso el proceso en sí, el proceso ejecutivo, tiene una sola etapa, que es el traslado de demanda, pasa a ser la intimación judicial de pago, Claro. ese mandamiento del Sí. cual vos hablás. Y la- Que aquí en Salta, en el ejido provincial, municipal, lo va a hacer un oficial de justicia y en el interior lo va a hacer un juzgado de paz. Bien. ¿Mm? Y las defensas Sí. son restringidas, digamos, uno no tiene So- la batería de... Exactamente, Sí. son restringidas a lo que dice el Código de Procedimiento Civil y Comercial. ¿sí? La verdad que para estrategia del abogado, hoy por hoy, como hemos escuchado hablar en estos años en que está rigiendo el nuevo Código Civil y Comercial, esto de que se ha constitucionalizado el procedimiento civil, bueno, en el caso que estamos hablando ahora, podemos decir que todo el espíritu de la Ley de Defensa del Consumidor, ¿sí? Está invadiendo todo lo que se trata este tipo de proceso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, les doy un ejemplo, un deudor, la mayoría de los títulos ejecutivos en este momento que se ejecutan en los juzgados tienen en base una relación de consumo. ¿Por qué? Claro. Porque se trata de algún préstamo, de alguna tarjeta de crédito, Claro. de algún insumo que adquirieron o algún artefacto electrodoméstico que adquirieron en alguna empresa de Sí. O alguna electrodoméstico. paga de la tarjeta. Exactamente, entonces en base a eso siempre las defensas las tenemos que analizar según lo que nos da la Ley de Defensa del Consumidor. El primer ejemplo es ver si el juzgado es competente. La Ley de Defensa del Consumidor dice que el juzgado que tiene que entender es el del domicilio del deudor. Entonces, si me llega una persona con un mandamiento de intimación de pago y esa persona es de Cafayate, nosotros ya de hace un par de años, de hace aproximadamente 6 años, tenemos un juzgado Claro. en Cafayate, con lo cual ese acreedor tuvo que haber empezado el juicio en Cafayate. Bien. Por más que la Entonces, operación comercial se haya realizado en Salta Capital, por más que la relación se haya iniciado, es decir, esa persona de Cafayate vino a Salta y sacó un crédito en una tarjeta de crédito, o bien sacó un préstamo o compró un electrodoméstico en Salta Capital, el domicilio del deudor es el que establece la conveniencia. Esto, lo que les estoy diciendo, ya ha sido ratificado por la Corte de Justicia de la provincia de Salta en un fallo. Si bien las cámaras no están conformes, no hay unanimidad, pero digamos que al haber fallado la Corte respecto de que rige la competencia de la Ley de Defensa del Consumidor, Claro. en ese sentido es una defensa muy viable. Claro. usted mencionó, bueno, me llega la intimación, me llega el mandamiento Sí. de pago, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué implica ese mandamiento? Bien, que me da la posibilidad de oponer defensa. Es decir, la persona puede... Si decido no pagar. Sí, Básicamente porque- dice usted debe, págueme. Sí, claro. Si ya está pagada la deuda, decir, señor juez, la deuda está pagada. Entonces, en cuyo caso tengo que presentar los recibos que acreditan el pago de la obligación. Ese recibo tiene que tener una particularidad, que tiene que tener una imputación concreta a la deuda. ¿sí? O sea, si yo acompaño
un ticket donde dice una transferencia bancaria no me sirve como recibo de pago. Podríamos, convengamos que la jurisprudencia tiene que adaptarse, los jueces tienen que adaptarse un poco a la mecánica actual. Claro. Es muy común en este momento que es a través vía CBU, es decir, vía transferencia. De hecho, los jueces están pagando en este momento. En los procesos ejecutivos ya no existen las órdenes de pago físicas, se hacen todas transferencias bancarias. Claro, entonces es muy, yo creo que una defensa de la que me estás diciendo tiene pleno valor, porque pero siempre y cuando se acredite que esa cuenta corresponde a la persona que me está exigiendo el pago de la deuda. Ahora, bien, y yo, si soy, soy acreedor, tengo un pagaré, ¿no es cierto? O un cheque. Sí. ¿Qué requisitos tienen que tener tanto el pagaré como el cheque para, yo lo vengo a ver a usted, doctor, y me dice, este documento puede ir al juicio o no? En el caso del pagaré tiene que estar completo, ¿sí? El pagaré tiene requisitos indispensables, por ejemplo, que diga cuál es el lugar de pago, ¿sí? Y si no lo tiene, el abogado deberá recurrir primero a la preparación de la vía ejecutiva. Es decir, lo ideal es no llenarlo con la letra del abogado, pero tiene que estar completo, ¿sí? Después tiene que estar vigente, no tiene que estar prescripto. Y aquí quiero aclarar, ustedes saben que a pesar de las modificaciones del Código Civil y Comercial, la ley, el decreto ley del año 63 que rige el caso de los títulos, de las obligaciones cartulares, sigue vigente. Y al ser una ley especial, todavía el plazo de 3 años para reclamar el cobro sigue vigente. A pesar de que el nuevo código habla que los títulos cartulares prescriben al año, ¿sí? Esto ya la jurisprudencia ya lo ha receptado, ¿sí? Hay una ley especial. En el caso del cheque, también el Código Civil y Comercial, digamos, a pesar de que supuestamente abarcó, unificó todo, igual no incorporó la ley del cheque. Es decir, que el régimen del cheque tiene un régimen especial que se rige por la ley del cheque y el plazo es de 1 año. Porque la ley lo dice. El plazo ¿sí? de 1 año. De 1 año. Ese cheque, para poder presentarlo al cobro, tiene que tener atrás el protesto. El protesto es la negativa del banco a querer pagarlo. Es decir, si ustedes tienen un cliente que le rechazaron, que dice esta cuenta no tiene fondos, ¿para qué lo voy a presentar si ya sé que me lo van a rechazar? Primer consejo, preséntenlo dentro de los 30 días, porque si no el banco se va a negar por el temporáneo entonces nosotros necesitamos que el cheque tenga el protesto. Perfecto. El protesto es la tirilla que le pone el banco al adverso donde dice por qué motivo se niega a pagar. Porque no tiene fondos, porque hay no sé, porque ha sido denunciado, por el motivo que sea, por cuenta cerrada, ¿sí? Claro. Entonces eso es fundamental, digamos que esté completo. Con respecto a los sellados, en el caso del pagaré, bueno, pedirle al cliente que vaya a la Dirección General de Rentas y le haga colocar el impuesto a los sellos. Si está vencido el plazo, ustedes saben que hay 10 días. Sí. Seguramente habrá que pagar una multa. Habrá que pagar una multa. Habrá que pagarla. Eso no quita la habilidad al título. Ojo, he visto defensas de inhabilidad de título por falta de sellado y no tiene nada que ver. Claro. No prosperaron. El título es hábil. El tema es que Renta seguramente, cuando el juzgado vea que no tienen sellado, lo que va a hacer es correrle vista a Renta para que haga un juicio de apremio, o bien que haga un sumario respecto al tema. Lo que le quería aclarar una cosa, si ustedes tienen un contrato de locación, por ejemplo, un alquiler, ¿no es cierto? Exactamente, también el contrato de locación, para poder ejecutarlo o también para poder desalojar, necesitamos que esté sellado. Pero quiero aclarar que el Código Fiscal tiene una excepción cuando en ese contrato de locación el precio de la locación mensual no supera el salario mínimo vital y móvil. Buen dato, está exento de impuestos. Eso es muy buen dato. Con lo cual, si un cliente va al estudio con un contrato donde decía que había que pagar en este momento son 9.500 el salario mínimo vital y móvil y no está sellado, perfectamente lo podemos presentar en tribunal. Lo mismo pasa cuando es con destino comercial, en cuyo caso ambas partes tienen que estar inscritas como contribuyentes en la dirección de renta. Tanto el locador como el locatario. Exactamente, en el caso de cuando es comerciante, ¿sí? Pero eso es algo que hay que tener en cuenta porque muchas veces uno no desaloja o no ejecuta un alquiler porque le falta el sellado, porque la multa es mucho más grande de la deuda. Y tenemos la importancia de instrumentar los contratos, ¿no? Justamente de llevar adelante los contratos. Muchas veces uno dice, bueno, si no me paga lo saco, ¿no? Bueno, pará, ¿cómo lo sacás?
Claro, Exactamente. ¿Y cómo recuperas ese dinero? Exactamente. Así es. Una cosa que estudiábamos en la Sí. facultad y demás, que nos decían, bueno, los títulos son abstractos, Sí. yo no puedo discutir algunas cuestiones que quizá las puedo plantear después de que se haya vencido en el ejecutivo y demás. Así Pero ¿qué es. sucede si yo compré una heladera, firmé un pagaré y vengo pagando las cuotas, me atraso y de repente recibo un mandamiento de intimación de pago porque ejecutan ese pagaré y yo tengo cosas pagadas, digamos, que no tienen relación con lo que me están cobrando? Muy interesante tu pregunta porque este es un tema muy novedoso justamente en la temática. El año pasado hubo un plenario en Junín acerca de los llamados, lo que ahora la doctrina se llama pagaré de consumo. Sí, un plenario, recordemos, es Sí. un fallo de varias cámaras que se reúnen para fijar un criterio Exactamente, común. ¿Sí? exactamente. En este momento la sala 3 y si no me equivoco la sala 4 han recogido ese plenario y ¿qué se establece? Que si detrás de esta ejecución hay una relación de consumo, el acreedor está obligado a integrar el título. ¿Para qué? Para informar debidamente al consumidor cómo está compuesta la deuda. Es decir, Bien. en el caso tuyo del Sí. cliente que compró una heladera, saber esta persona, el consumidor ejecutado, tiene derecho a conocer cuánto es el monto de la deuda que contrajo, cuánto pagó, qué intereses le cobraron, Sí. ¿sí? Cuánto se dedujo de esos intereses, qué fue imputado a capital, qué a honorario, qué a intereses. Bien. ¿Qué a gasto de cobranza? Porque muchas veces también hay imputaciones que son extras, que no solamente es con respecto a la Claro, obligación. exacto, En sí, definitiva, el juzgado, la sala 3, en el caso de la Cámara de Apelaciones aquí en Salta, el juzgado de procesos ejecutivos tiene un precedente, número 2, tiene un precedente similar, entonces ha establecido que son inhábiles los títulos cuando hay una relación de consumo en esa deuda, en esa ejecución. O sea que el planteo ¿sí? que tiene que hacer el abogado frente Sí. a un pagaré de consumo Ajá, sí. es plantear una excepción de inhabilidad de título. Iría dentro de la excepción de inhabilidad de título, Ajá. denunciando que hay una relación de consumo y en definitiva pidiendo que integre el claro, actor. o simplemente que se desestime la ejecución en razón que el acreedor no ha integrado el título, Bien. que debería estar compuesto por el contrato en este caso de préstamo, porque Claro. le hizo un préstamo al Sí. consumidor, y por los resúmenes de cuenta donde consta qué es lo que pagó, qué le está cobrando. Claro. ¿Cuántos intereses ha Exactamente. pagado Sí. y cuándo se imputó a capital? Esto es algo nuevo, es una defensa que ya Sí. les digo, si se hace el planteo, Sí. resulta procedente. Por último, nos queda poco Muy tiempo, interesante. Sí. Gonzalo. Doctora, respecto a la particular en Salta, tengo entendido que, por ejemplo, las expensas de los consorcios. Bien. En Salta se admite la vía ejecutiva, siendo que en otras jurisdicciones no es tan Bien, usual. perfecto. En el caso de las expensas de los consorcios, es decir, los edificios de propiedad horizontal, nuestro Código Procesal Civil y Comercial ya lo preveía como título ejecutivo. No así la Ley de Propiedad Horizontal, ¿sí? Pero ahora el nuevo Código Civil y Comercial ya incorpora expresamente, ya les reconoce la calidad de título. Al certificado es pedido por el administrador del edificio, ¿sí? Y autorizado por el Consejo de Administración, ¿sí? Quiero decir que esto se hace extensivo a los conjuntos inmobiliarios, llámese barrios privados. Los country, por ejemplo. Exactamente, cosa que antes, como los country no tenían una figura legal, Claro, ¿sí? Y sí. inclusive utilizaban múltiples figuras para poder constituirse como tal, ahora como los country, los barrios privados, ya tienen una figura que es conjunto inmobiliario, es decir, una propiedad horizontal especial, es un derecho real, la ley subsidiariamente, el Código Civil, le otorga la atribución a los consorcios, en este caso al administrador, para poder ejecutar las expensas comunes o las expensas en general, Claro, porque sí. pueden ser comunes, extraordinarias, Extraordinarias, claro. a través del proceso ejecutivo. Con el simple certificado expedido por el administrador debidamente designado, por supuesto, ¿no? Así es. Y el de consejo, ese edificio. y firmado por el consejo. Y autorizado por el Autorizado. Consejo de Administración. Pero ¿qué pasa? Como el Consejo de Administración no es obligatorio, muchas veces va solo con la firma del administrador. Aquí en Salta no había ese problema, sí podíamos objetar el tema de que si el que lo ejecutaba era un country, un barrio privado. Pero ahora, a partir del 2015, ya no hay duda que los consorcios pueden ejecutar, extender, es decir, autocrear, ¿sí? Su propio título ejecutivo y poder, inclusive,
podrían hasta llegar a ejecutar multas. Ustedes saben que los conjuntos inmobiliarios, los canjes, tienen el derecho disciplinario, por lo tanto pueden ellos mismos imponer multas, guardando el derecho de defensa de la persona que vive en ese lugar, pero podrían también extender un título ejecutivo donde incluyan la ejecución de la multa. Ahí están todos los administradores viendo y anotando. Así es. Bueno, la verdad que ha sido una pequeña y linda clase. Muy clara. Hay que decir que la doctora ha sido incorporada a la Escuela de la Abogacía, así que va a estar hablando de estos temas, doctora. Así es. Bueno, así que bueno. ¿Consulta evacuada, podemos decir? Totalmente evacuada. Muchísimas gracias. Bueno, Muchas gracias a gracias. ustedes. Muchas gracias. Hacemos una pausa, Gonzalo, ¿te parece? Sí. Quédese por la señal de Somos Salta. Ya volvemos con más corte intermedio. El programa del Colegio de Abogados. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Seguimos en cuarto intermedio, Roque, para recibir a nuestros invitados. Un tema sensible, 7 años de lucha, un caso todavía impune. Estamos hablando del caso Cintia Fernández. Así es, por eso nos está acompañando en este momento su madre y el presidente también de la fundación. Está con nosotros la señora Ana Fernández. ¿Cómo estás, Ana? Muchas gracias, buenas noches y buenas noches a toda tu audiencia y gracias por la invitación. No, al placer, doctora, gracias a ustedes. Y está con nosotros el doctor Pedro García Castiela. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Que representa a la madre, ¿verdad?, en la causa y a la penal. fundación también, ¿no? Y es apoderado de la fundación. Así que bueno, muchas gracias. 7 años. Sí, 7 años se cumplen el 28 de abril, que lamentablemente aún no encuentro justicia. La marcha la denominé la marcha del dolor, sí, porque a 7 años no encuentro respuesta y quisiera alguna vez, tal vez, tengo esa esperanza de saber por qué. Sí. ¿Querés contarnos un poquito el caso, cómo fue? Porque fue un caso muy importante para toda Salta, pero quizá hay mucha gente que vino a vivir a la provincia, se mudó o no conoce muy bien el caso. Si nos querés contar un poquito la historia de estos 7 años. Sí, bueno, yo la encontré a mi hija muerta en el departamento donde ella estaba circunstancialmente viviendo, porque estábamos pintando el departamento en el barrio Parque La Vega. Y bueno, yo era una joven prácticamente profesional, ella estudió en Misiones licenciatura en genética. Altamente especializada, ¿no? Sí, ella está haciendo su tesis en Río de Janeiro, en el Instituto Fiocruz. Sí. Pero también estuvo en la UNSA como tesista, si bien hubo mucha confusión que ella era estudiante de la UNSA, no. Ella estaba como tesista ad honore en Ciencias Naturales con la ingeniera Pocovi, pero a forma ad honore porque su intención era terminar su carrera y volverse. ¿Qué edad tenía ella? Cintia tenía 27 años, ella cumple años en julio. Bueno, yo la encuentro porque hace varios días que ella no me contestaba el celular. Y bueno, no sé, uno tiene ese sentimiento de madre, que algo me decía que no estaba bien. Sí. Si bien Cintia fue también así como toda joven, me llamás por tontera, claro, estoy bien, y bueno, pero nunca pensé que podía llegar al departamento, yo desechar, tenía doble llave la puerta, desechar y encontrarme con un cuadro horroroso. Y llevan 7 años de lucha. Llevo 7 años de lucha sí, porque... Y en ese camino difícil de la lucha por la justicia, digamos, te uniste también al reclamo de muchas familias que reclaman también justicia. Sí, yo, digamos, como salí a la lucha un 12 de agosto del 2011, cuando vi muchos tintes oscuros, mucha corrupción en la causa de Cintia, yo digo que es el manual perfecto de la impunidad la causa de mi hija. Una vez un jurista que fue juez de la Corte Suprema me dijo que no hay crimen perfecto, sin impunidad perfecta. Y estoy hablando del juez Zaffaroni. Sí. Entonces salí a la lucha cuando empecé a ver cosas raras en la causa de mi hija.
Inclusive con mucho dolor tengo que decir que primero me quisieron imputar a mí en la causa. En ese momento la doctora María Eugenia Yaique y el doctor Gómez eran mis abogados. Y como no pudieron sostener, iban por el suicidio de mi hija. Le tuve que dar una gran lucha. Bueno, continué con el doctor Pedro García Cajera en 2015. Vamos a hablar del caso. Sí, con perito externo. Sí. Yo tuve la posibilidad de poner perito externo. Y bueno, y seguir una lucha venciendo obstáculos, ¿no? Darle una gran pelea a la justicia, porque si no hoy la causa de mi hija lo hubieran cerrado como suicidio. Está demostrado que fue un homicidio. Bueno, sí. ¿Qué reseña nos puede hacer de la causa, de Fojas 1 en adelante? Es una Sí. causa bastante voluminosa, por cierto, pero Ana la resumió bastante bien. Yo, desde el punto de vista jurídico, la dividiría a la causa, a la historia de la causa hasta Sí. este momento, en dos grandes etapas. Primero, la etapa en la que se consolidó la teoría del suicidio, Sí. una falsa teoría, una teoría inventada, montada. Sí. Esa teoría nace de qué sector, de la fiscalía, del juzgado. Y entre la policía y el juzgado y la Porque era el sistema viejo, ¿no evidencia es cierto? entre sí. El Sí, paralelismo, también. con, Penal. el paralelismo con la causa Luján Peñalba también, ¿no? Pero bueno, no, pero en definitiva, digamos, Sí, sí. sí. Bueno, Entonces pero la acá, primera etapa es la esa. primera etapa, la causa naufragaba en el tema del suicidio, a punto tal que hubo una resolución de sobreseimiento para los dos imputados, sostenida obviamente en el suicidio, en en una serie de tonterías que hubo en la Sí. causa. Entonces nuestro primer trabajo era dar ese gran paso de demostrar de que la causa no fue un suicidio, sino que era un homicidio, una muerte violenta. Y ahí fue la gran dificultad que tuvimos y nos llevó bastante tiempo hasta ahora, hasta que logramos demostrar, con mucho trabajo, mucha prueba pericial, muchas testimoniales, mucho revisar la causa, los puntos que habían quedado flojos, hasta que gracias a Dios llegamos a la resolución que fue la última que determina el procesamiento del ex policía Condorí, Sí. donde esa resolución marca un antes y un después en la causa, porque ya se descarta y se echa por tierra la teoría Sí. del suicidio y se habla de un homicidio, una muerte violenta. Las pericias practicadas por el CIF, pericias practicadas por peritos de parte, ¿cómo trabajaron? Acá esa parte el gran probatoria? tronco probatorio lo dio Lucas Delgado, Sí. que yo siempre que aprovecho le hago un homenaje a él porque era un amigo y un excelente, era un orgullo para Salta tener un perito de las calidades de Lucas Delgado, que falleció Que fue lamentablemente. perito de parte, ¿verdad? Fue perito de parte. Sí. Y él hizo toda una reconstrucción pericial para demostrar, y se desvivió tratando de demostrar que esto no había sido un suicidio, sino una escena montada. Inclusive hasta la resolución del Tribunal de Impugnación, cuando deja sin efecto los sobreseimientos, Sí. lo menciona Lucas Delgado. Ajá. Menciona Claro. y lo reconoce a él, Reconoce al su trabajo de él. tarea. A partir de esa resolución, que es de la sala que integraba en ese momento Abel Fleming, un fallo bastante interesante para estudiarlo y para que quede para lectura y académico, dice que el primer punto que había que revisar cuando deja sin efecto el sobreseimiento es meritorio, si había sido o no víctima de un homicidio, Cintia Fernández. Sí. Y para ello sugería la interacción de todos los peritos que se contradecían de las distintas áreas y que daban opiniones contradictorias o llevaban a resultados confusos. En parte esa tarea la llevó adelante el doctor Pereira. Citó en especial, me acuerdo que es importante, a peritos médicos, uno que decía una cosa y otro otra. Y se terminó consolidando la hipótesis de la muerte violenta. La muerte violenta, la colocación posterior de una cabeza, de una bolsa en el cuello, perfectamente colocada con una cinta, hasta con la delicadeza de darle vuelta a la punta a la cinta para que quede en el rollo, sí. quede lista para usar. O sea, alguien que se está sí. asfixiando jamás podría realizar una cosa así. Sí. Muestras de ADN masculino en el rollo de cinta que quedó, toda una gran cantidad de pruebas que determinaban que no había sido un homicidio. Sí. No había sido un suicidio, perdón, que había sido un homicidio. Y eso es lo que lleva a la causa a este punto. Se dicta procesamiento con sin prisión preventiva, te iba a preguntar. sin Sí, prisión sin preventiva, prisión en contra de Condorí, y es que es apelado por la defensa de Condorí, naturalmente, Claro. por nosotros en cuanto a que se lo mantiene en libertad provisoria, y por la Fiscalía en cuanto a la calificación legal atinada a la fiscal al pedir el agravante de la alevosía.
Sí. Porque claro, en la historia criminalística, si se hace una reconstrucción, ella fue primero golpeada Claro. y después colocada la Claro. bolsa en un estado de indefensión. Entonces un aprovechamiento de la indefensión de la víctima. Eso está en este momento en el Tribunal de Impugnación. Exactamente, privado de la libertad el procesado. No está privado de la libertad, eso estamos apelando nosotros porque es una contradicción con la tradición judicial Claro, efectivamente. represiva Sí. y punitiva salteña. Sí. Que yo tengo gente presa con prisión preventiva por un delito de estafa de $2, Claro. por Con una escala penal peligro mucho más por peligro de fuga, leve, claro. y acá tenemos un acusado de homicidio Sí. en libertad. Exactamente. Que no me cabe duda que si en el momento que salga la resolución, si llegase a salir favorable, no lo vemos más. Claro. Complicado el tema. Y con respecto al otro coimputado, en su momento Había dos. se mantuvo el sobreseimiento. Se mantiene el sobreseimiento sobre él, sobre el ingeniero Bucá, Sí. y se dicta el procesamiento por homicidio Sí. al ex policía Condori. Así es. La fundación nace en el transcurso de estos 7 años de lucha. Sí, la fundación nace, digamos, en agosto. En realidad, inauguré la fundación en agosto del La 2016. fundación se llama Cintia Fernández. Sí, lleva el nombre de mi hija porque es lo mejor que puedo hacer un homenaje a ella, porque marchando, hace 6 años, 8 meses que estamos en la plaza marchando, llegan tantos familiares víctimas de violencia de género, femicidios que ocurrieron. Bueno, ustedes saben que Salta está primero en femicidio, el año pasado cerramos con 24 femicidios en Salta, y haber tantas víctimas, la necesidad de atención, y como nosotros decíamos, yo no soy abogada, no soy psicóloga, y pedirnos a nosotros, digamos, pedirme a mí que los ayude. Ahí nace Fundación Cintia Fernández, que si bien así como el doctor lo mencionó al licenciado Lucas Delgado, que también para mí es un honor, y lo lloré tanto al licenciado Delgado porque él logró destrabar la causa de mi hija. Él siempre me decía, tenés que poner una fundación, tenés que poner una fundación. Bueno, nació Fundación Cintia Fernández, que hoy en día tengo un equipo interdisciplinario de abogados, psicólogos, licenciados en criminalística y asistente social. Y bueno, hoy en día tenemos, digamos, para mí un orgullo que, como digo yo, en memoria de Cintia, se han llevado 3 juicios de la Fundación Cintia Fernández en menos de 1 año y medio que estamos, ¿no? Porque hemos empezado a funcionar en septiembre del 2016, o sea que no tenemos 2 años todavía. Claro. Y estamos atendiendo a todas las víctimas también de abuso sexual de niños. El equipo muy comprometido, litigan sin costa para los familiares de la fundación, ¿no? Claro. ¿Qué consejos o recomendaciones puede dar usted a los familiares que estén en alguna situación similar a la suya, pero que bueno, estén por ahí? Usted ha actuado en la sociedad, ¿no es cierto? Se ha presentado a otros medios, ha hecho una fundación, pero quizás haya familiares que estén por ahí paralizados, ¿no? Por la tristeza, por el miedo, quizás también, ¿por qué no? Por el duelo. ¿Qué le recomienda a usted? Y bueno, yo cuando pasan las cosas no es fácil salir a luchar, porque a mí me costó muchos meses, a pesar de tener apoyo psiquiátrico, me costó muchos meses salir a la calle, porque tenía miedo a todo, tenía mucho miedo. Pero bueno, tuve mucho apoyo psiquiátrico y también mucho apoyo en ese momento de mis anteriores abogados. Y bueno, y también algo que me marcó mucho fue cuando mi psiquiatra me dijo, si vos como mamá no salís a la lucha, nadie más lo va a hacer. Entonces eso me hizo despertar, y eso me hizo salir a la lucha. Entonces yo entiendo cuando muchos familiares están en duelo, no es fácil enfrentar porque nos cuesta todo y cada uno tiene su manera de luchar. Hay muchas mamás que están en la marcha, somos muchos los que estamos cada viernes en la marcha, pero no todos tienen, digamos, esa fortaleza porque les cuesta. Muchas veces hasta están en duelo todavía a pesar de los años. Hay familiares que tienen mucho más años que yo, que no han encontrado justicia y les cuesta enfrentar, digamos, la causa, más sabiendo que no encuentran respuesta, ¿no? Y es complicado. Sí, que justo me mencionaste el tema de las marchas, ¿no es cierto? Sí. Todos los viernes, que son todos los familiares que están luchando contra la impunidad, ¿no es cierto? Para que haya justicia. Yo no sé si es un fenómeno que se replica en otras provincias así, ¿no? Capaz que no sé si es algo particular nuestro de Salta, pero ya realmente llama muchísimo la atención todos los viernes, como año a año, semana a semana se va repitiendo. Es una de las marchas
a nivel país, porque estoy en contacto con medios nacionales, que se mantiene junto con la de Levos en Tucumán, que lleva 12 años y que por fin llegó el juicio de su hija hace... Otro ejemplo de lucha. Otro ejemplo de papá de Paulina Levos, que llegó hace 2 o 3 meses. Pero después de 12 años que él marcha todos los martes contra todo un sistema, ¿no? Porque también él se enfrentó al gobierno, él fue funcionario de Alperovich y se enfrentó al mismo... renunció y se enfrentó al mismo Estado que él era funcionario, ¿no? Y bueno, y nosotros somos la otra porque en otras provincias, que a mí me tocó estar en Buenos Aires, marchan el primer miércoles de cada mes. Claro. Se juntan todos los familiares. Son todas las semanas. Y nosotros estamos todas las semanas, de 6 años y 8 meses, todos los viernes, porque es una forma de visibilizar que muchas veces yo sé que la sociedad salteña es indiferente, no logramos despertar conciencia, a pesar que a la hora que nosotros empezamos a marchar está la misa. Pero es una vela encendida. Pero es una vela encendida que nosotros hacemos un reclamo ante la justicia porque yo sigo sosteniendo, y no yo, todo el conjunto de los que marchamos, que necesitamos una justicia independiente del Ejecutivo, que no lo vemos así. Seguimos viendo, y soy crítica de que se sigan nombrando a dedo jueces y fiscales, o en las ternas entra, digamos, el del tercer lugar porque lo decide el Ejecutivo. Cuando hay gente muy... alguien que yo rescato acá de la justicia, a pesar de los crítica que soy, es a la doctora Alonso, que me parece una persona que le haría tanto bien a la sociedad ser jueza. La doctora Alonso está a cargo del servicio de asistencia a la víctima. Y para mí una persona... A eso quería hablar, cuando la escuchaba a Ana hablar de la situación de las víctimas y demás, y me preguntaba, desde su experiencia, doctor, digamos, usted que representa y lleva casos difíciles, ¿hemos avanzado en acompañar desde el Estado a las víctimas de los delitos o nos queda mucho camino por recorrer? Mire, sería deshonesto yo en decir que no, porque tengo que reconocer que desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en especial cuando estaba la doctora Caletti, en más de una ocasión se nos convocó, se nos ofreció todo el tipo de acompañamiento. La doctora Caletti a cargo del Ministerio de Justicia, ¿verdad? Cuando está en el Ministerio de Justicia. El doctor Venegas colaboró en más de una ocasión conmigo, totalmente desinteresada. Pero eso más que nada en base a un voluntarismo y unas ganas de ayudar y dar una mano. Creo yo que institucionalmente, estructuralmente el Estado debería prever algo mucho más fuerte y más sistematizado que esa colaboración puntual ante un caso determinado. Tendría que haber una estructura mucho más fuerte de apoyo y acompañamiento a las víctimas y una apertura más fuerte también en el ámbito del mismo sistema procesal penal. No nos olvidemos que seguimos, yo parece que la víctima con miedo de piedra, ¿no? La víctima con miedo de piedra y no puede intervenir en el proceso salvo la generosidad de algún fiscal. Hasta tanto no tenemos un responsable. Entonces cuando hay un NN, un homicidio, un crimen NN, la víctima no puede intervenir en el proceso por una aberración que hay en el Código Procesal, que es el artículo 108. ¿Y no hay intención legislativa de modificarlo? 45? No he tenido conocimiento. Sé que hay algún proyecto por ahí, pero de sectores que no pueden consolidar una mayoría en la Cámara. Se habla mucho de reforma de la Constitución, para los jueces de corte, qué sé yo, pero para cosas de las víctimas parece que no son prioridades en la agenda política y legislativa. Por ejemplo, hay casos concretos, el caso que yo lo escucho de oídas o por la prensa, o por alguna versión que tengo de algún colega, el caso Jimena Salas. Está interviniendo un abogado que creo que es de la fundación. Y bueno, el doctor? Pedro Arancibia. Y él aporta, pero cuando el fiscal se llega a rayar o no le gusta algo, bueno, para una mano ahí, y él no tiene la potestad de ser parte. Él depende de la generosidad del fiscal y eso no tendría por qué ser así. Claro, no tiene un justificativo. Eso es algo básico que sí o sí tiene que modificarse. Así es. Porque eso implica desprotección a las víctimas. Y un cierto desprecio, descalificación e ignorancia a la víctima como parte. ¿Para qué la queremos la víctima como cuando ya está todo cocinado o no se quiere cocinar nada? Sí, efectivamente. En los últimos segundos, la invitación a la marcha de esta noche a las 7 de la tarde, hoy viernes. Hoy viernes a las 19 horas marchamos, la marcha 375 contra la impunidad, pero va a ser una marcha especial, yo la titulé
la marcha del dolor y de la bronca, del dolor que no sé a 7 años qué pasó con mi hija. Quisiera algún día saber qué pasó con Cintia y por qué. ¿Por qué? Y yo siempre digo que los asesinos se llevan a la cárcel. ¿Por qué? Porque voy a muchos juicios y nunca dicen por qué, así le den la máxima condena. Y la bronca de no llegar a 7 años cuando todos hablan que, o el presidente de la Corte habla de una justicia rápida. Bueno, señor presidente de la Corte, yo llevo 7 años entrampada en la justicia, así que en mí no puede decir que la justicia llega rápido. Así que la marcha del dolor y de la bronca, y a las 19:30 en el mástil de la Plaza 9 de Julio convocamos a todos los que quieran acompañar esta marcha, porque va a tener un tinte solidario en memoria de Cintia. Se convocan varios artistas en forma solidaria, Fernando Ruarte y su grupo de Azote. Abogado, abogado, le mandamos que es saludos y abogado, lo felicitamos. sí. ¿No? Siempre Sí. colabora Fer Ruarte con nosotros, es incondicional. Bueno, está la chica Lucero Solís, que es tenor, soprano, el chico José Gervilla, que es tenor, después varios grupos como Abuelo Mono, Ale Barrio Nuevo. Hay varios grupos, que son como 8 grupos. Va a ser el mismo viernes. El mismo viernes. En la Plaza 9 de Julio. En la Plaza 9 de Julio, en el mástil. Bien. Y es un solidario, ¿por qué? Porque se va a pedir la colaboración para beneficio de la causa José María García, que es el hincha de San Lorenzo, el chico que está cuadripléjico y que hoy necesita... Aporte en dinero. Aporte en dinero, sí. ellos van a poner la familia de José María unas Una burnitas, cancela, bien. porque ellos están juntando plata para una operación costosa sí. en Buenos Aires para mejorarle la calidad de vida, que hoy José María García está cuadripléjico, Sí. y quiere mejorarle una operación de mandíbula para que pueda por lo menos masticar, Perfecto, bien. porque hoy está alimentado con sonda. Así que bueno, en homenaje a la memoria de mi hija, es la solidaridad que todo el mundo y ustedes Estamos están todos invitados. convocados como sociedad a acompañar Así en esta Sí. marcha. Y una promesa, Cintia Fernández, mamá hará justicia. Así es, y siempre digo que ya no tengo nada que perder, mucho por hacer, y que no voy a bajar los brazos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por su Muchas lucha. gracias. No, Muchas gracias, doctor. A ustedes Muchas que gracias. tengan buenas tardes. Bueno, Gonzalo, hacemos una pausa, ¿te parece? Vamos a una pequeña pausa, ¿no? Sí, ya volvemos con más corte intermedio por la señal de Somos Alta, no Somos, ya volvemos. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Seguimos en Cuarto Intermedio Roque y para recibir un abogado muy particular. Así es, está con nosotros el doctor Pablo Bravo Herrera. ¿Cómo está, Pablo? Muchas gracias. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien, todo bien. Y en el último bloque, bueno, ya estamos a viernes, Sí. queremos mostrar el lado B de los abogados, como nos gusta a nosotros decir. Algunos son artistas, muchos son artistas, perdón. Algunos hacen cerveza, ¿no? Sí. Y en este caso tenemos un fanático de los viajes y de los viajes particularmente en moto. En 2 ruedas, ¿no? En bicicleta, en motos de baja cilindrada, en motos de alta cilindrada. ¿De dónde viene este amor por las motos? Y la verdad, primero que nada, bueno, muchas gracias por invitarme. Qué bueno poder venir por otra razón, además de la legal. Sí. Alguna vez vendremos también por ella. Vamos a hablar de cuestiones Sí, jurídicas, sí, sí. además. En algún momento. Está bueno que el programa toque otros temas así. Sí, sí, sí. Justo el tema que a mí me interesa, que me gusta. Sí, el tema 2 ruedas fue siempre, fue desde chico. No sé, era muy chico y ya estaba loco. Y ya estaba arriba. Sí, sí. En realidad es moto, autos, bici. ¿Cuál todo. fue la primera moto que manejaste? La primera moto que manejé era de una secretaria de mi viejo, que es abogado también, Virgilio, conocido también en el foro. Sí, sí, sí. ¿Era moto Estela. grande? No, era una gilera que Ah. bueno,
un ciclomotor y yo casi como que se los veía prestado, bueno, me iba a andar por todos lados. Y bueno, siempre tuve locura desde chiquito y también, bueno, me gustaron las bici y siempre anduve. Tus primeros viajes, Pablo, porque bueno, has recorrido el mundo, vamos a ver fotos de Islandia, por ejemplo, en algún momento, Sí. pero contanos cómo nacen, cuáles fueron tus primeros viajes, cuántos kilómetros Y recorriste. mirá, el primer gran viaje que hice fue en bici, me fui a Cafayate. Sí, Son sí. 180 kilómetros, es un viajecito. Sí. Yo había tenido 16 años, 17. claro. Sí. Relacionado con la moto, me caí en la moto y para esconderme de mi viejo, Claro. agarré agarré la bici y me fui a Cafayate. Le escapaste mucho. Sí. Está bien, para. Y ese fue el primer viaje así Sí, largo. sí. Pero después tengo, qué sé yo, hicimos en bici también toda la costa uruguaya hasta Brasil. Ajá. En bici, muy Sí, bueno sí. eso. Me llama un día un amigo y me dice, necesito que más o menos me asesores, qué sé yo, voy a hacer esto. Y después me agarro una moto desde Córdoba y me voy a Neuquén. Y me cuenta que iba a hacer en bici toda la costa uruguaya hasta Brasil, hasta el Chuy, que se llama la ciudad. Y agarré y le dije, no, bueno, vamos, cuando organicemos. Genial. Siempre me gustó. O sea, esto fue hace varios años igual. Y en moto vemos, por ejemplo, también el trayecto por los valles salteños. En moto de pequeña cilindrada, lo cual no es común. No es común. Sí. Claro, lo que pasa que es la Econo Power. La Econo Power es como el Falcon Claro, no se rompe. de las motos, gasta irrompible, poco. Sí. ¿De eterna. qué velocidad vas en una moto Y- de estas características? Y como mucho en 60 kilómetros. Sí. Cuando te Muchísimo. agachas y vas así, Sí. aprovechando. Pero la Econo Power es la moto, es el vehículo más fabricado de la historia de todos los vehículos. Ah, sí. Sí, es más, en un momento Discovery Channel hizo un top 10 de cuáles eran las 10 mejores motos de la historia y Claro. la Super Cup, como se le dice mundialmente, era la número 1. Mirá vos, Y qué para grande. demostrarte la subían a un edificio y la tiraban y le ponían aceite de papa frita Sí. y la pateabas y andaba. Es Sí. así. Inmortal es mi favorita también. He tenido varias ya. Pero también tengo una foto de una Harley. Sí. Que la sí, Harley es claro. la moto mundialmente, ¿no? La Sí. que todos queremos tener o al menos subir alguna vez en nuestra vida. Sí, yo también quiero una. También me no queda tengo, ganar. quiero una también. Sacio mi sed con las onditas, porque tengo varias onditas, me gusta mucho la moto Honda, pero sí, la Harley es fantástica. Sí, he alquilado cuando viajo, o sea, más o menos averiguo, me conozco todos los modelos, entonces Claro. me elijo mis modelos favoritos y los uso. De acuerdo al viaje que pretendes hacer y demás. Y sí. claro, de acuerdo a los Sí, días, si querés. porque hay unas que no son tan largo trecho, más allá que son grandes cilindradas. Y también, bueno, tengo mi ex cuñado, medio hermano, porque viví muchos años en Islandia. Ahí estamos viendo imágenes de Islandia Sí. en este momento. Sí. Y bueno, y él tiene un club de Harley, y una colección de él. Estoy viendo particular. una Harley en este momento. Qué Y- moto realmente, ¿no? Y, Sí. y bueno, entonces cuando lo voy a visitar, él arma circuitos Y te saca a pasear. y me saca ¿Y te a pasear. presta? Sí, me las presta. Qué grande. Me las Y en presta. Europa, bueno, estuviste por España, ¿no es cierto? Sí, sí, recorriste mucho, tanto en bici como en moto. Sí, hice varios recorridos, hicimos Ibiza en moto, ahí alquilamos unas Vespas. Después en Formentera, no sé si conocen el lugar, No. Formentera es cerca de Ibiza, Ibiza es como Ajá. el lugar de fiesta y Formentera Sí. el lugar de tranquilidad. Ajá. Son dos islas que quedan una cerca de la otra Sí. y es como el paraíso, o sea, muy Claro. lindo. En Formentera, muy Realmente. bonito. Y bueno, después Mallorca, y ya en la península Altea, Todo eso es el Mediterráneo. Albir, son varios lugares. Todo eso es el Mediterráneo. ¿Y más qué que te da nada. viajar? Y particularmente cuando puedes hacerlo en dos ruedas. En realidad yo viajo por mi hija. Viajo Claro, hace- porque Pablo tiene una hija en Islandia. Ajá, ¿sí? claro. La ¿Cómo? vas a visitar. viajo para visitarla siempre, pero nunca hay un viaje directo. Siempre, la mayoría de las veces paro en España y por ahí veo algún otro lugar. Y entonces, bueno, cuando viajo, paro ahí y aprovecho de estar unos días. Tengo amigos también ahí Claro. que están. Y bueno, no son viajes que uno lo pueda hacer de una semana, entonces Claro. siempre junto vacaciones, bueno, veo cómo hago, porque son viajes largos. Por supuesto, cuando son viajes largos tenés que alquilar motos, alquilar bicicleta y demás, pero cuando haces
viajes acá, Sí. en nuestro continente, digamos. Sí, sí. Vos tenés tus motos. ¿Qué motos tenés? Y son todas Honda, y son sí. todas viejas. ¿Tienen nombre? El Che le ponía La Poderosa a su moto. ¿Vos le pones nombre a las motos? Sí, ¿Cómo se llaman tus hay motos? una que es Karina Olga. Karina Olga, la celestita, que la van a ver en todos lados. Sí. Y después, bueno, son nombres así, que son todos nombres de mujeres. Sí. Incluso la Palermo, que es la Palermo porque es azul y amarilla, yo soy de River, pero bueno, ella viene Claro. azul y amarilla. Sí. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿No se la puede pintar a la moto? No se la puede pintar, es muy linda así porque es Claro. original. Claro. Me gustan las cosas viejas y originales, pero no estamos hablando de colecciones caras porque son motos de 20, 30 años que son cuando se abrieron las importaciones. Estoy hablando años 80, años 90. Sí. Y bueno, las busco constantemente, busco desde hace años. Y es conocer mecánica, ¿no? Porque son viajeros que en definitiva no tenés un taller a mano y tenés que hacer reparaciones. Pero sí soy ¿Cómo haces? bastante malo. al ¿Y cómo respecto. resolvés Y el le puedo tema? hacer Buscar un algunas tutorial en cosas. YouTube, a ver. Sí, algunas cosas, pero Sí. no mucho. Claro. La bici bastante más, la bici Sí. mucho más. Y en la bici sí tengo viajes largos y en la bici sí le meto mano, pero es bastante más sencillo Y también. te estamos viendo en avión también, en avioneta, que está andando, no está manejando, pero tenemos que te has subido también, te animaste Sí, a un a mí- amigo que te llevó. Es suma parte del anecdotario, así en todos estos viajes, o sea, me voy haciendo amigo y justo un amigo se enteró que estaba. Pero no es que vas a probar suerte ahora con el avión, para pilotearlo. No le llego, hay que dedicarse, No, pero justo él se enteró que yo estaba y estaba de visita en Reykjavik y bueno, agarró y me invitó, me dijo, qué bueno que estás, estoy aprendiendo, querés venir, sabe que me gustan todas estas cosas. Y bueno, me prendí, pero bueno, le pregunté también cuántas horas tenés, y tenía 40 horas nada más. Pero le digo, bueno, vamos con un supervisor, un maestro, un profesor, sí. Y que se subió y bueno, cuando se bajó yo lo vi muy joven, le pregunto hace cuánto que sos profesor y me dice hace un mes. Pero bueno, bien. Bueno, pero Linda te experiencia. puedes contar la historia hoy. Sí, linda experiencia. Hay grupos en Salta, digamos, de personas que desarrollan tu misma actividad. Hay por el muchísimos mundo. grupos. ¿Vos perteneces a esos tipos de foros? Yo solamente pertenezco a los grupos Honda, Sí. que somos unos fanáticos. Porque tiene más onda. Insoportables, Porque tiene más onda. somos bien insoportables porque nos gusta un pedazo de chapa derrumbada en el año 80 Sí. que está tirada en algún patio y para Sí. nosotros es una reliquia. Sí. ¿Son grupos de Y- Argentina? ¿Son grupos mundiales? Hay de Sí. todo, Ajá. hay de todo y hay por Sí. modelos, Sí. hay por épocas y hay un montón de grupos y casi siempre es buscar repuestos, buscar la funda, buscar esto, buscar aquel, Claro. el foquito, pues bueno, son cosas Claro, difíciles se de vuelve conseguir. maniático ya en un punto. Y hay cierto fanatismo, pero que a nosotros nos gusta. Es sano, o sea, Exacto. es sano. Es sano. Claro, por ahí suben una foto así, para nosotros es una chica en una playa y es una moto que está impecable. Claro. ¿Y cuál es tu próximo, tu próxima aventura? Como tengo a mi hija en Noruega, porque en realidad ella es islandesa, pero ella vive en Noruega, yo intento viajar cada vez que puedo, Claro. si es que ella no viene. Y este año me voy, o sea, me pido las vacaciones, tengo que organizar ahí las fechas, pero es finales de agosto, porque también tengo que organizar con ella por sus tiempos. Claro. Y entonces, bueno, creo que a finales de agosto me voy, Noruega, Islandia, España, más o menos. Y la moto va a estar ahí, esperándote. Sí, ya tenemos arreglado los fiordos, el norte de Islandia la otra vez. Entonces, El recorrer- año pasado hicimos el sur. Y algún al norte de consejo, Islandia. ¿no? Por ejemplo, Gonzalo, que está ahí, que está viendo si... ya, Si me compro una zanelita para empezar, digamos, con algo livianito. digamos. Pero son buenas, Sí. está genial. ¿Cuál La moto es el consejo que le siempre- das al que quiere meterse en este mundo de agarrar viaje la en moto, dos ser ruedas? libre, ¿no? Con las películas que uno ve Claro. que uno es rebelde sin Eso causa. mismo, lo que vos acabas de decir, o sea, bueno, para mí es la sensación, o sea, lo que vos sentís cuando vas andando. Esa sensación también me la da muchas veces la bici y no importa qué moto es. O sea, no importa si es una motomel. Después sí estamos los puristas para ver la belleza parada nada más, pero en sí la sensación es siempre la misma. Para viajar hay que tener un poco de precaución, o sea, siempre viajar con una llave de bujía, una cámara extra, un parche, los sprays que te inflan las ruedas, cosas básicas como para no quedarte, porque si te quedas es No bastante, es gracioso. bastante complejo. Es lindo el paseo, pero no hay que hacer una pesadilla. Sí.
es genial, es genial. Bueno, entonces Bueno, queda esta linda invitación, faceta, ¿eh? la verdad, Pablo, Te agradecemos muchísimo. además de trabajar como abogado, con Sí. expediente y demás, tiene esta faceta que no la abandonó de chiquito, digamos, se subió a su primera bicicleta y no soltó las dos ruedas hasta ahora. Escapado del Así que- padre. Sí, Comenzó de la chico. pasión. De chico. Bueno, Muchas por la gracias, Pablo. invitación. Y Bueno, Roque, con estas imágenes hermosas, Sí, con esta sí. invitación al fin de semana a disfrutar, ¿no? Que Sí. también se viene el día de trabajo, va a ser un fin de semana largo. Les mandamos saludos a todos los televidentes, que tengan buen descanso, merecido descanso y hasta recuperar pilas porque el próximo viernes vamos a estar de vuelta acá por la señal de Somos Alta. así es, muchísimas gracias por recibirnos. Esto fue Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados.